Hola amigos, hoy junto al río Júcar vemos unos árboles que todos conocemos como chopos. El chopo negro, que aquí lo vemos mejor, es un árbol muy común en todo el hemisferio norte, originario de Europa, también de Asia, y hoy se presenta pues en todo Norteamérica y en el norte de África incluso, habiendo algunos ejemplares en la zona del sur, en el hemisferio sur, siendo por ejemplo famoso el chopo chileno, que ahora veremos unas curiosidades sobre él. Pero, ¿qué podríamos decir de los usos que se le da a las hojas, a las ramas o a las yemas pegajosas y olorosas que tiene el chopo? Pues, primero de todo decir que el chopo es un árbol gigante, llega a medir hasta más de 30 metros de altura y se planta normalmente junto a los ríos, en alamedas, en paseos, de manera que constituyen verdaderas barreras, cortavientos, y que, bueno, pues que dan sombra, una sombra muy agradable que durante todo el tiempo que mantiene la hoja, pues además confiere un característico sonido al movimiento de sus hojas, que se mueven con mucha facilidad con el viento, pues hace que sea muy agradable estar en las orillas. Pero sobre todo nos tenemos que fijar en que las hojas del chopo son brillantes, forma de corazón, con el borde dentado y con un largo peciolo que está aplanado en la base, de manera que hace que las hojas con el viento se muevan rápidamente, especialmente una variedad que se llama álamo temblón, pues es bastante característico el movimiento de sus hojas con el viento. En cuanto a las ramas, son flexibles, tan flexibles que en el pasado se usaron para numerosos rituales. Por ejemplo, entre los japoneses, en el mítico Japón, se le conferían propiedades místicas y sagradas al chopo, y se decía que agitando estas ramas al viento se espantaban a los demonios que ellos llamaban los oni, y de ese modo podían vivir en paz durante todo el año. También en la Inquisición, lamentablemente, todo se corrompió y se azotaba a los que eran considerados herejes o brujas con ramas de chopo para expulsar a los demonios de su interior. En cualquier caso, el chopo, por el crecimiento tan vertical hacia el cielo, siempre se ha considerado un árbol que nos comunica con las divinidades, y seguramente tenga algo de cierto en el sentido de que canalice energías, mejor que otras plantas, energías solares, puesto que crecen hacia lo alto, buscando el sol, buscando la luz y buscando las estrellas. En cuanto a las utilidades que tienen, por ejemplo, sus hojas, pues decir que sorprendentemente se podrían comer si son jóvenes o si las cocinamos perfectamente. Y antiguamente se usaban como forraje, lo que era el alimento para los animales de la granja, y bueno, pues era bastante utilizado y sobre todo es muy abundante. En cuanto a las yemas, que aquí podéis ver una de ellas, son pegajosas y olorosas. Mucha gente se sorprende lo bien que huelen. Las yemas del chopo se pueden utilizar durante todo el invierno para, inhalándolas, sus vapores, poder así despejar las vías respiratorias. Es lo que se llama una planta expectorante. Por si fuera poco, con esa resinilla que sale de ellas se puede elaborar una pomada o un ungüento que nos serviría para curar las úlceras y las heridas. En cuanto a las ramas, podríamos depositarlas en agua toda la noche, que están cargadas de unas hormonas de crecimiento de raíz, unas hormonas que favorecen el crecimiento de las raíces, y por tanto el agua resultante pues la podríamos utilizar como líquido de enraizamiento natural para los esquejes de nuestro jardín. ¿Qué más podemos decir? Pues vámonos a hablar de su madera. La madera de estos troncos es tremendamente bonita, es blanca, no es demasiado dura, pero sí que permite la elaboración de muebles de baja densidad, de cajas, de tableros, de contrachapados, y sobre todo, pues crece muy rápido. En muy poco tiempo, estos chopos, cuando se dedican al cultivo, son talados y vuelven a crecer con hijillos que se dejan a su alrededor. En tan solo unos años, en menos de 10 años, podemos tener una chopera prácticamente lista para volver a utilizar.
La madera del chopo pues es una madera que es muy blandita, pero que se puede utilizar, pues como decíamos, para un montón de manualidades, de marquetería y sobre todo de cajas de madera que habitualmente se utilizan para la fruta. Es tan grande la capacidad de regeneración del chopo que si una de estas ramas la podemos sembrar en el suelo sin raíz o simplemente accidentalmente, que a veces pasa, cae alguna rama al suelo, es capaz de crecer un nuevo chopo. Prácticamente le salen raíces por doquier. Eso sí, necesita estar cerca del agua, vamos a acercarnos a este. Requiere mucha agua, cuanta más agua mejor, y por esa razón pues crece cerca de los ríos de forma naturalizada. En toda la península ibérica los tenemos de forma muy abundante. Bueno, ¿qué más podemos decir del chopo? Voy a alejarme de aquí porque el ruido de la corriente podría perjudicarnos. Vamos a ver, se me oirá ahora mucho mejor. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas del chopo, quizás dediquemos otro vídeo al mismo, puesto que es una planta que creemos que, bueno, pues no se ha hablado demasiado de los usos que se le podrían dar, pero son muchos. En el ámbito medicinal, decir que es un diurético potente. La infusión de chopo nos ayudará, incluso es muy recomendada en problemas como la litiasis renal. También es una planta que nos ayudará, si la ingerimos regularmente, a expulsar el ácido úrico del cuerpo. El ácido úrico es difícil de expulsar si no se utilizan complementos, plantas que ayudan a hacerlo, y esta es una de ellas. Por si fuera poco, pues como hemos dicho, también se puede utilizar no solo sus yemas, sino también sus hojas para aplicar en las heridas, que nos ayudará a curar heridas y úlceras. Y bueno, pues poco más podemos decir del chopo, quizás decir que tiene muchos taninos y salicina, lo que permite que en usos domésticos el chopo, desde siempre, haya sido utilizado como planta curtiente, es decir, para curtir las pieles, permite rápidamente su procesamiento. Y bueno, pues como decimos, otro día haremos un vídeo más completo del chopo, no lo queremos alargar mucho más, y nos despedimos con este bello paisaje junto al río y con las hojas agitándose al viento. Hasta pronto, amigos.